Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a nuestra Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, a esta actividad que lleva adelante la Secretaría de Extensión. Le damos las bienvenidas a todos y a todas. Hoy vamos a estar acompañados y en carácter de disertantes el doctor Ramón Posca, que es profesor titular de nuestra carrera de abogacía, de la materia de Derecho de Sucesiones, y una profesora que también dicta esa materia, adjunta de esta cátedra, que es la doctora Fernanda Beatriz Bejerano, a quien les agradecemos desde lo personal y desde lo institucional la posibilidad de que acompañen esta actividad tan importante que son el cumplimiento de los 5 años de la sanción del nuevo, o de la puesta en funcionamiento, mejor dicho, del nuevo Código Civil y Comercial. Como en todas las actividades que estamos llevando adelante, vemos a muchos profesores a quien los saludamos con todo el cariño de siempre, y también han ingresado en carácter de invitados muchos alumnos de una universidad hermana y vecina, como es la Universidad Nacional de La Matanza, donde nuestros disertantes, además de dar clases en nuestra querida Universidad Nacional de Lomas de Zamora, dan clases en esa casa, en esa prestigiosa Casa de Altos Estudios. Así que la dinámica de esta actividad va a ser como la que venimos haciendo todos los días. Va a disertar en primer término el doctor Ramón Posca, luego lo hará la doctora Fernanda Bejerano, cuando ellos culminen vamos a abrir a 3, 4, 5 preguntas que quieran hacer. Así que le voy a pasar la palabra al querido profesor titular, Ramón Posca. Ramón, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Fabio, muchas gracias. Igual que Ezequiel, también a Lanna, a todos los queridos colegas que están, digamos, en sintonía, a nuestros alumnos y alumnas que siempre nos dan el entusiasmo de sus actitudes, que también cuando el profesor ve en el alumno una actitud, también hay una forma de crecer para quien da clases, porque el alumno es un profesor de los profesores y hay que verlo como es, ¿no? Nosotros estamos hablando de algunas cuestiones del procedimiento sucesorio. El procedimiento sucesorio no es una novedad, si bien es cierto que ha sido incorporado en el Código Civil y Comercial, que es uno de los cambios más trascendentes que tiene el nuevo ordenamiento jurídico. Ya había normas de procedimiento en el código originario, basta para ello pensar en el tema de la competencia, que estaba regulado en el artículo 3284 del Código Civil. A mí me parece que lo importante cuando estudiamos el procedimiento sucesorio o abordamos algún tema de derecho privado constitucionalizado, porque todo lo que estamos pensando jurídicamente hoy se ve bajo el prisma del derecho privado constitucionalizado, que es un principio fundamental. Por eso siempre recomendamos considerar el título preliminar del Código Civil y los propios fundamentos del Código Civil y Comercial para entender esta obra que cristaliza un viejo anhelo del derecho nacional, porque desde la época de Bibiloni, en el año 26, a partir de ese momento comenzaron a trabajarse diversos proyectos de ley, los últimos de la década de los fines del 80, década del 90 y el actual, bueno, bajo el gobierno de la idea de la unificación civil y comercial. Pero esta es la primera vez que tenemos un código que constituye una reforma integral, que por supuesto que tiene menos artículos, pero como siempre digo en las clases, los códigos no valen por sus artículos, por el número de sus artículos, sino que vale por los principios y valores que ese código enuncia. De modo que lo que primero tenemos que entender cuando estamos frente a un código es conocer sus principios y valores, que también van a repercutir en el área procesal, en ese procedimiento necesario que tiene la sucesión, que hasta ahora, salvo en el tema de la competencia, que es un principio que siempre estuvo en el código de fondo, siempre hemos recurrido a los códigos de procedimiento.
Este articulado, que tiene hoy 254 artículos, es un número mucho menor que el que tiene el Código Civil, Código Civil, que son 595 artículos. Quiere decir que hay casi un 60% menos de artículos en la actual, digamos, estructura de derecho privado en materia de sucesiones. Bueno, como esta es una materia que se enseña sobre el final prácticamente de la carrera, después de haber recorrido los otros derechos que le anteceden, derecho parte general, derecho de familia, derecho de los contratos, derechos reales, estamos yendo hacia una conjunción de unidades que tienen contenidos diferentes, pero que van a tener un común denominador en el mundo de las sucesiones, porque las sucesiones nos permiten relacionar con todo el ordenamiento jurídico. Es necesario la comprensión de todo el ordenamiento jurídico para tener una idea clara de cómo funciona el derecho de las sucesiones. De modo tal que eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Vamos a ver también lo siguiente, que el derecho procesal, en cuanto a su influencia en el derecho sucesorio, no es el gobierno absoluto de la regulación de una sucesión, en un sentido procesal, sino que nosotros vamos a estudiar el procedimiento sucesorio del Código Civil y Comercial sin olvidarnos de los códigos de procedimiento. Porque los códigos de procedimiento van a integrar el ordenamiento procesal en materia sucesoria. Es bueno tener en cuenta que el Código Civil y Comercial no agota en su articulado a todo el procedimiento sucesorio. Nos vamos a encontrar que hay cuestiones que las vamos a tener todavía reguladas en los códigos procesales. En materia de competencia hay un principio general que está en el Código Civil y Comercial, pero eso no es, digamos, la totalidad de las reglas en materia de competencia, porque la sucesión como proceso universal muchas veces plantea otros conflictos de competencia que no tienen nada que ver con el debate sobre el último domicilio del causante. Se da, por ejemplo, con la acumulación de sucesiones, se da, por ejemplo, con las sucesiones vinculadas. Es decir, no podemos tener en el escenario del derecho sucesorio por causante más de una sucesión abierta. Si eso plantea una dificultad o una necesidad de conflicto, es necesario que el juez competente se defina según el estado más avanzado de los expedientes sucesorios que están en la controversia. Y eso no lo vamos a encontrar en el código de fondo, lo vamos a seguir buscando en los códigos procesales. Lo mismo con la admisión de herederos, que es una figura pretoriana que fue idealizada para justificar aquellas situaciones donde el causante había dejado herederos, pero no todos ellos podían acreditar el vínculo, entonces bastaba que los herederos declarados admitieran que el otro era también un heredero, y sin poder justificarse el vínculo, se lo tenía en cuenta como sucesor sin que eso reflejara el reconocimiento de derechos de familia, solo eran sus efectos patrimoniales. Eso lo tenemos que tener en cuenta. Y así con un sinnúmero de situaciones. Este proceso sucesorio que nosotros estamos viendo también ha sido, de alguna manera, producto de la casuística y de la jurisprudencia. Basta pensar, por ejemplo, esa figura pretoriana de la acción de legítimo abono, que recién con la reforma se incorpora al Código de Fondo, pero en la práctica tribunalicia ha sido siempre una realidad. Bueno, eso ahora está definido en el Código, pero esto no es tampoco una novedad. Que su regulación constituya una novedad no significa que su impronta o su antecedente o su dinamismo sea producto de una creación espontánea. De modo de que siempre vamos a tener en cuenta en la doctrina y la jurisprudencia preexistente a este código también herramientas importantes para interpretar, digamos, el procedimiento sucesorio. ¿Por qué digo que también es un tema de creatividad y en eso la jurisprudencia ha dado mucho que hablar? Porque las legitimaciones, por citar un ejemplo, que vienen desde el horizonte procesal, se van ampliando en la medida que una persona demuestre que tiene un interés actual derivado de la sucesión. Nosotros no tenemos en nuestro código edificado el decálogo de los potenciales legitimados para iniciar la sucesión, como si lo tiene el Código de Santa Fe.
Pero lo cierto es de que ya nadie discute que además de los herederos, como luego veremos, hay otras personas que también estarían, llegado la oportunidad, legitimados para iniciar la sucesión. Este proceso sucesorio, como innovación metodológica, que está regulado en el título 7 del libro 5, contiene diversos capítulos, en realidad son 6. Hoy nos vamos a ocupar de algunos de ellos nada más, porque el procedimiento sucesorio es mucho más extenso que la competencia, que la legitimación, de modo tal que lo importante es que, a fuerza de ser reiterativos, muchas veces el código de fondo incorpora, digamos, cuestiones vinculadas al objeto del proceso sucesorio. Luego vamos a ver que está nítidamente definido en el Código Civil y Comercial cuál es el objeto del proceso sucesorio. Un juicio que tiene sus propias características, que luego veremos, y que en definitiva es como una suerte de imán que tiene atracción a otros juicios que se vinculan estrictamente con el denominado fuero de atracción, o que en algunos casos, cuando esos juicios no son susceptibles de ser atraídos desde la letra de la ley, los tribunales muchas veces han considerado que en esos pleitos igualmente debe entender el juez del sucesorio, ya sea por la íntima vinculación que tienen esos pleitos con bienes de la herencia. Acá también prevalecen los principios de economía, de conexidad, que son siempre tan auxiliadores para buscar la concentración de causas en un mismo estrado, que eso elimina la posibilidad de escándalos jurídicos o sentencias contradictorias que no benefician al derecho en general. Entonces nosotros lo que vamos a ver como propuesta, digamos, abriendo el Código Civil y Comercial, que este título 7 del libro 5 establece, bueno, distintos segmentos, 6 capítulos, el objeto, la competencia, la investidura de la calidad de heredero. Luego se va a referir la doctora Fernanda Beatriz Bejarano sobre este tema. Antes se hablaba de posesión hereditaria, ese es un término obsoleto, criticado incluso por la doctrina en tiempos anteriores, ¿no? En antaño. Luego vamos a ver el tema del inventario, del avalúo, de la administración judicial de la sucesión, del pago de deudas y legados, y la conclusión de la administración. Y después un título, el 8º, que habla de la partición. Y son, digamos, etapas del proceso sucesorio que no son ajenas a nuestra idiosincrasia. Siempre hemos hablado de estos temas. Lo que ocurre es que Vélez pensaba que el estado de indivisión iba a ser pasajero. Vélez entendía que el estado de indivisión era accidental y pasajero, y que, bueno, la ley no lo iba a fomentar, porque los comuneros, los herederos, que ahora se denominan también copropietarios de la masa indivisa, no iban a estar mucho tiempo frente a esa herencia yacente, ¿no? Que nace en la apertura de la sucesión, es decir, en el momento de la muerte del causante, porque como lo decía Vélez en la nota respectiva, la apertura de la sucesión, la muerte del causante y la transmisión hereditaria operan en un solo instante sin intervalo de tiempo, son indivisibles. Nosotros no vamos a confundir lo que es el concepto procesal de sucesión con lo que es la apertura de la sucesión, que no es otra cosa que la muerte del causante. Esa es la fecha que va marcando la apertura de la sucesión. Y como decimos siempre, para entender este fenómeno de la apertura de la sucesión, que es el instante donde nacen los derechos y obligaciones para ser transmitidos, donde hablamos de herencia, porque antes de la muerte del causante hablábamos de patrimonio, ahora no hablamos más de patrimonio, hablamos de herencia, porque no todos los bienes, no todos los derechos y no todas las obligaciones del causante se transmiten mortis causa, por sucesión a los herederos, porque hay derechos que son intransmisibles, ¿no? Que, como lo dice Vélez, con la muerte, bueno, desaparecen, es decir, el derecho real de usufructo, por ejemplo. Y siempre que hay una sucesión, hay un largo y sinuoso camino que no siempre es pacífico. Por eso siempre digo que el derecho sucesorio no tiene la paz o el silencio de los sepulcros. La sucesión, tal vez, como proceso muy particular, orientado hacia un puerto concreto, podrá ser voluntario. Pero todo aquello que constituya una controversia
va a ser discutido. No nos olvidemos que este es un proceso por audiencias. Vemos en la regulación procesal distintas audiencias para llegar a puntos de coincidencia entre los coherederos. La figura del administrador a veces requiere una audiencia, la partición, de modo de que siempre estamos buscando soluciones en un mundo que se muestra como pacífico, pero que tiene los temblores de las disidencias entre los copartícipes de esa indivisión, porque nadie tiene por ahora adjudicado un bien concreto o determinado, sino una vocación a un todo, que solo se va a cristalizar con la partición. Bueno, pero también sabemos de que los herederos, a partir del instante de la muerte del causante, tienen derecho, por ejemplo, a ceder los derechos y obligaciones de la herencia. Y esto es un tema también que tiene un neto contenido procesal, porque cada vez que hay una pretensión, necesitamos un proceso para su dinamización, de manera tal que el proceso no es meramente liquidatorio, sino que las proyecciones de esa liquidación dan nacimiento a un sinnúmero de procesos, que en general, salvo que sean las acciones reales, son atraídos por la sucesión. Fundamentalmente cuando se trata de acciones personales, porque luego vamos a ver que si bien en el Código Nuevo no se hace referencia concreta a las acciones personales, como sí lo mencionaba el inciso cuarto del artículo 3284, no podemos discutir que las acciones personales, es decir, los acreedores del causante que demandan a la sucesión, esos pleitos, esos juicios deben ser atraídos por el sucesorio. Eso lo vamos a ver dentro de un rato. Lo importante es que por primera vez en el Código de Fondo se regula el objeto de la sucesión, el objeto del proceso sucesorio, ¿no? Es decir, estamos hablando de proceso sucesorio y tenemos el artículo 2335 de nuestro Código Civil y Comercial que nos define cuál es el objeto. El proceso sucesorio tiene por objeto identificar a los sucesores. Bueno, eso sabemos. Los códigos de procedimiento nos daban pautas para identificar a los sucesores. Hay sucesores que son conocidos, otros que no se sabe si viven en algún lugar. Para eso está la ficción de los edictos, los plazos para citación de todo sucesor o todo acreedor que entienda que tiene un derecho a debatir en esa sucesión. Bueno, entonces el objeto sería identificar a los sucesores, determinar el contenido de la herencia, cobrar los créditos, pagar las deudas, legados y cargas, rendir cuentas y entregar los bienes. Quiere decir que, bueno, habrá un remanente. En la medida que la sucesión no sea insolvente, podemos decir que podríamos ver un remanente, ¿no? En el viejo código estaba regulada la figura del abandono de la sucesión, porque a veces la sucesión era insolvente, entonces los herederos creían que no tenían ninguna ventaja poder administrar esa sucesión, donde iba a haber más sinsabores que beneficios, y entonces le confiaban a los acreedores y legatarios la administración de la sucesión, su liquidación y el eventual remanente. Bueno, eso sí lo aprovechaban los herederos. Siempre se dijo que es un proceso de jurisdicción voluntaria. Voluntaria hasta por ahí nomás, porque dentro de una misma sucesión puede haber conflictos. ¿Qué conflictos puede haber dentro de una sucesión? Solo los conflictos que pueden ser debatidos en una sucesión, porque el causa del sucesorio es angosto, no da cabida a pleitos que podrían desnaturalizar el objeto del proceso sucesorio. Fíjense en ustedes que el Código de la Provincia de Buenos Aires nos dice, por ejemplo, que si la administración es compleja hay que formar un incidente de administración, porque si la administración es compleja y la debatimos en el sucesorio, terminamos asfixiando a ese angosto cauce que tiene el sucesorio, que es un proceso eminentemente liquidatorio, por más que nosotros sigamos sosteniendo la teoría que se sucede en la persona y no en los bienes. Entonces, es un proceso de jurisdicción voluntaria, esa es una de sus características, universal y judicial. Nosotros sabemos de que los procesos sucesorios son procesos judiciales, ¿no? Es universal porque, a diferencia de otro tipo de sucesión, que podía ser una sucesión por actos entre vivos, como un contrato, donde solo se discute el objeto de esa contratación, al hablar de universal, estamos hablando de toda la herencia, de lo que era el patrimonio y ahora se ha convertido en herencia. Es decir, no estamos aludiendo
a un aspecto particular de esa transmisión mortis causa. Y como es un proceso universal, es importante que, bueno, no tengamos más de una sucesión abierta. En eso es como los concursos y las quiebras. Siempre se criticó, por ejemplo, y esto también es una cuestión con repercusiones procesales, siempre se discutió que el Código Civil, cuando regulaba los derechos de los acreedores, que también van rumbo a procesos para poder satisfacer sus créditos, la acción de legítimo abono, por ejemplo, permitía que un acreedor debatiera en el sucesorio su pretensión, pero claro, quedaba todo ceñido a un estado de condescendencia, a ver qué decían los herederos. El juez daba un traslado a los herederos y ahí podían pasar dos cosas. Una de ellas es que los herederos negaran la deuda y otros que dijeran, sí, sabemos que nuestro padre había firmado un pagareo, quedó un boleto de compraventa pendiente, de escrituración, vamos a allanarnos a la pretensión del acreedor y con eso, ¿qué obtenemos? Una solución dentro del sucesorio y evitamos un pleito, evitamos un juicio. Siempre se fue considerada esta acción de legítimo abono como una acción, digamos, no contenciosa, es decir, ni siquiera se lo consideraba como un incidente. Prueba de ello es que la buena doctrina y la buena jurisprudencia sostenían que ni siquiera había que imponer costas, ¿no? De modo tal que siempre el proceso nos sorprende. ¿Por qué nos sorprende el proceso? Porque los herederos no son los únicos timoneles de ese navío. A ese navío se suben otros personajes que tienen a veces un derecho discutible, un derecho que todavía no se ha consolidado en su apariencia. Por eso están las medidas conservatorias, las medidas urgentes, por eso hasta el juez de oficio puede decretar una medida conservatoria o una medida urgente, no solamente a pedido de parte. Es necesario, y esta es una finalidad también que tiene el proceso sucesorio, es la conservación de los bienes hereditarios y las seguridades para los que están legitimados para interactuar en ese proceso sucesorio. Imagínense ustedes, si no somos cautos para conservar bienes de la sucesión, cuando se llegue el momento de la partición, quizá esos bienes se hayan disipado o se hayan perjudicado, especialmente si es dinero que no está bien invertido, que no se han renovado plazos fijos, maquinarias que no se han puesto en buen resguardo, cosecha que no se ha levantado, animales que era la época de vender y no se han vendido, reparaciones que hay que hacer en los bienes del sucesorio y no se hacen. Bueno, todo eso no solamente perjudica el derecho de los herederos, sino que perjudica también los derechos de los acreedores. Cuando veamos dentro de un ratito la cuestión de la legitimación, vamos a ver cómo van apareciendo las legitimaciones cuando hay una justificación. Por eso, muchas veces las legitimaciones son producto de una paciente creatividad de los tribunales, que han advertido la necesidad de legitimar a un sujeto determinado porque su interés es bien expreso, bien claro, ¿no? El legatario se ha legitimado incluso al legatario para iniciar la sucesión. De modo que eso lo vamos a ver porque también los acreedores tienen derecho a iniciar la sucesión cuando hay cierta pasividad del heredero. Y esto de la legitimación no la vamos a encontrar en el código de fondo. Vamos a seguir buscando en el viejo código procesal las herramientas procesales necesarias para hacer valer derechos en una sucesión. Por eso tenemos que considerar que las normas de procedimiento de los códigos procesales son normas que van a integrar el derecho procesal del código de fondo, porque el código civil no agota todo el procedimiento sucesorio. Entonces, este proceso que es voluntario, universal y judicial, bueno, es voluntario porque se supone que en principio no va a haber conflictos, ¿no? Y bueno, y también es cierto que esos conflictos pueden darse porque no sabemos, digamos, cuándo puede potenciarse un conflicto, porque los terceros interesados pueden incluso plantear determinadas contiendas, y bueno, el heredero tiene que pagar las deudas, pagar las cargas, no es que va a prevalecer en este aspecto sobre los acreedores del causante. Piensen que hay un artículo del Código Procesal, que es el artículo 726, que nos habla, por ejemplo, de la simplificación de los procedimientos, ¿no? Entonces es muy importante en esto de simplificar procedimientos, que lo tenemos en el Código Procesal y no en el Código Civil, es muy importante
cuando el juez advierte, ¿no es cierto?, que la comparencia de las partes, la presencia de los herederos, de los terceros acreedores, bueno, puede hacer valer el principio de inmediación, también el principio de concentración, y con su permanente, digamos, presencia, provocar una simplificación de ese procedimiento. Y en esa audiencia, fíjense en ustedes, que el artículo 726 del Código Procesal de la Nación impone incluso una multa por un valor equivalente a 2 jus, a 31 jus, en caso de inasistencia injustificada. En dicha audiencia, el juez procurará que las partes establezcan lo necesario para la más rápida tramitación del proceso. Una de las cuestiones que siempre la doctrina ha debatido y que se podía, digamos, plantear en una sucesión, pero que lo más probable en caso de no haber, digamos, una solución a través de lo que sería esta audiencia fijada en la sucesión, si esta audiencia fracasara, bueno, habría que iniciar un incidente de canon locativo, porque, ¿qué pasa? Siempre la doctrina le reconoció al heredero que no ocupaba de manera exclusiva un bien de la sucesión, siempre le ha reconocido el derecho a tener un canon proporcional. Si son 2 hermanos los sucesores y uno de ellos está en uso exclusivo de uno de los bienes, el otro tiene por lo menos derecho a pedirle un 50%, que es proporcional a su derecho hereditario. Pero claro, como los hermanos se llevan bien, o hay un estado de condescendencia entre los herederos, la doctrina siempre consideró que el canon locativo solo se podía exigir a partir del momento en que se lo reclamaba en forma extrajudicial, telegrama, carta documento o judicial. Y a partir de ahí, bueno, podría de alguna manera establecerse un canon locativo que se resolvía mediante tasaciones, por ejemplo, donde se podía llegar a determinar a cuánto ascendía ese canon. Hay un fallo de la Corte que es muy interesante, que es el caso Ruggiero, donde la Corte hace también una aplicación de lo que son los 2 códigos, ¿no? Porque siempre decimos que ambos códigos, por ahora, son necesarios para entender el derecho de la sucesión. Y ahí tenemos el Código Procesal. ¿Por qué? Porque el artículo 7 del Código Civil y Comercial nos habla de una relación jurídica consolidada. Cuando una relación jurídica se ha consolidado durante la vigencia de un código determinado, ese código va a regir a esa relación jurídica consolidada. Pero lo que serían las nuevas consecuencias de esa relación jurídica consolidada, ahí nosotros tenemos la posibilidad de aplicar también el nuevo código. Y en el caso Ruggiero, la Corte lo dijo, respecto de la exigencia de canon locativo, dijo, bueno, los meses donde se exige canon y corresponden a periodos donde no se han abonado los canon, ya vigente el Código Civil y Comercial, todos los meses devengados y no percibidos a partir del 1 de agosto del año 2015, hay que aplicar el Código Civil y Comercial. Por los periodos anteriores aplicamos el Código Civil, que en realidad en materia de canon locativo no tenía ninguna disposición expresa, pero valía la interpretación de la doctrina y jurisprudencia, y fíjense en que las reformas generalmente terminan avalando lo que la pacífica jurisprudencia y la pacífica doctrina han venido estableciendo. Uno de los fenómenos que tiene el proceso sucesorio también es que en cierto modo puede llegar a perder su carácter de imán de un montón de acciones atraídas normalmente por la sucesión. ¿Por qué? Porque un fenómeno que ha venido recogiendo permanentemente la doctrina, que fue motivo de estudios en congresos y jornadas, tenía que ver con la insolvencia de la sucesión. A veces nos encontramos con herederos insolventes, que están en quiebra o que están en concurso, y la sucesión también le pasa lo mismo. Este fenómeno, que de alguna manera fue receptado por la doctrina y por la jurisprudencia como una realidad económica, con repercusiones en el mundo de las sucesiones, ha sido recibida por la reforma, a punto tal que el artículo 2360 del Código Civil y Comercial nos habla de masa indivisa insolvente. ¿No? No nos olvidemos que aún no hemos llegado a la partición. Hay un estado de indivisión. Después vamos a ver cuándo termina ese estado de indivisión, esa herencia yacente. Todavía no, a veces ni siquiera se aceptó, renunció a la herencia. No se dividieron todavía los bienes. Está ese tránsito que es sinuoso, donde Vélez creía que era accidental y pasajero,
pero que había que resolver un procedimiento en esa etapa que se sabía cuándo empezaba, pero que muchas veces no se sabía cuándo concluía. Entonces el artículo 2360 nos habla de masa indivisa insolvente cuando dice, en caso de desequilibrio patrimonial o insuficiencia del activo hereditario, los copropietarios de la masa pueden peticionar la apertura de un concurso preventivo o la declaración de la quiebra de esa masa indivisa. Para eso vamos a tener en cuenta las disposiciones de la ley concursal. Y también, así como tienen derecho los herederos a pedir el concurso, la quiebra, también lo pueden hacer los acreedores del causante. Fíjense ustedes que estamos abandonando en parte ese carácter de proceso no colectivo que tenía la sucesión. Una de las críticas que se le hacía al proceso sucesorio en la época de Vélez es que no constituía un proceso colectivo, entonces había un sinnúmero de acreedores, de rangos diferentes, pero el primero que llegaba era el que cobraba. Podían hacer los otros acreedores, oponerse a que se le pague a fulano cuando yo tengo mejor derecho a cobrar. Lo que hizo la jurisprudencia es flexibilizar ese acto de oponerse, no lo hizo formal, bastaba con presentarse en la sucesión y decir yo tengo derecho a cobrar. Pero ahora tenemos un proceso donde aplicamos las reglas del concurso, quiere decir que las preferencias que tienen los acreedores va a ser tenida en cuenta. Por eso el artículo 2360 en su etapa postrera, en su última parte, habla del pago de deudas y legados. Entonces el orden del pago de deudas y legados ahora es distinto, eso también es una cuestión procesal. El administrador tiene la obligación, porque es su responsabilidad, de pagar a los acreedores, ya no a medida que se presenten, con el agravante que durante la vigencia del Código Civil, a veces los herederos eran también acreedores de la sucesión, de modo tal que podía pagarse a sí mismo en perjuicio de los otros acreedores. Ahora el administrador ya no tiene la obligación de pagar a los acreedores a medida que se presenten, sino según el rango de preferencia de cada crédito establecido en la ley de concursos. Como vemos, la ley de concursos se aplica también en materia sucesoria para darle de alguna manera a ese proceso sucesorio no solamente el dinamismo que necesita para hacer acto, sino también para preservar los derechos de los terceros acreedores, ¿no? Eso es lo que nosotros tenemos que ver. No sé por cuánto tiempo estamos yendo, o me estoy excediendo, me avisan cualquier cosa. Bueno, entonces ya hemos definido los principios del proceso sucesorio, determinación de los herederos, determinación de la masa hereditaria, su liquidación y partición, distribución del remanente, también es el objeto su administración, cobrar créditos, pagar deudas y cargas, entrega de legados y rendir cuentas. Y nosotros tenemos, ya que estamos hablando de proceso sucesorio, tenemos dos clases de procesos sucesorios, ¿no? Son los de siempre, con una alternativa de un proceso mixto. Entonces habría que ver cómo vamos adaptando en las distintas etapas de esos pleitos los dinamismos procesales que sean necesarios. Y eso tiene algo que ver con lo que va a decir luego la doctora Bejarano respecto del título de heredero cuando haga referencia a la sucesión intestada y a la sucesión testamentaria. Me estoy yendo, no sé cómo ando de tiempo, me avisan por favor cualquier cosita. Bueno, nosotros admitimos dos clases de sucesiones, que son la intestada y la testamentaria. Los testamentos son declaraciones de última voluntad, por supuesto que cuando hablamos de testamento, hablamos de un testamento válido, eso no hay ninguna duda. Y después tenemos la sucesión mixta, porque el testamento, en definitiva, no debe por qué comprender todos los bienes del causante. El causante se puede limitar a hacer algunos legados, por ejemplo. De todas maneras, que ese testamento, que es una disposición de última voluntad, puede ser que no comprenda todos los bienes de la herencia. Entonces puede ser que el causante muera en parte testado y en parte intestado. Y después tenemos, digamos, la problemática de la sucesión vacante, que en el ámbito de la provincia hay una legislación especial, creo que la ley 7.200, si no me falla la memoria, ¿no? Ley 7.322/57, ¿no? Que fue modificado por ley 10.300 del año 1985,
que el artículo 5 le concede un derecho al denunciante de herencia vacante, porque tiene derecho a un 30% de lo líquido, ¿no? Del haber líquido de esa herencia. Por supuesto que el Estado no va a perder dinero por una sucesión vacante. Por eso el jurador podrá o no determinar si es necesario seguir o no avanzando en un proceso de vacancia. En la provincia de Buenos Aires es el fiscal de Estado quien lleva a su cargo el trámite de las herencias vacantes. Eso es también un procedimiento muy específico, ¿no? Que también requiere ser atendido. Eso por un lado. Entonces, tengamos en cuenta que habría una legitimación muy puntual por parte del Estado. ¿Cuál Estado? El Estado nacional, el Estado provincial, porque ahí es muy importante el lugar de ubicación de los bienes, ¿no? El lugar de ubicación de los bienes marca la legitimación del Estado para iniciar una sucesión vacante. Bueno, los legitimados son diversos. Por supuesto tenemos los herederos, artículo 24 del Código Civil y Comercial, los herederos por sustitución, el heredero por representación. Es decir, que ya vamos viendo algunos de los potenciales legitimados para iniciar la sucesión. El cónyuge, aunque no sea heredero, porque no se olviden que en el régimen matrimonial del Código Civil, ¿no? Ahora hay una opción, se puede optar por el régimen de bienes, ¿no? De separación de bienes, pero históricamente el único régimen que existía, régimen matrimonial, era el régimen de bienes propios y bienes gananciales, que tenía que ver con el régimen de comunidad. Entonces, cuando estamos inmersos en un régimen de comunidad, el supérstite tiene, bueno, cuando un bien es ganancial, tiene ese 50% que le corresponde a ella, que no se va a transmitir por sucesión, porque lo que se transmite es el otro 50%, ¿no? De modo tal que tiene todo el derecho del mundo a ser preferido para ser designado administrador, en la medida de que sea competente para ello, y por supuesto que lo tenemos que legitimar para poder iniciar la sucesión, si no es imposible discriminar en algún momento en la vida concreta y práctica, con pragmatismo, a dónde va ese otro 50% y cómo hace ella para quedarse con autonomía con ese 50%, que le corresponde no como heredera, sino como socia de una sociedad conyugal disuelta por muerte de los esposos. El cesionario también tiene derecho a pedir la sucesión, la apertura de la sucesión, porque la cesión de herencia, que es una cuestión que no estaba, digamos, regulada, no estaba tipificada, no estaba nominada en el Código Civil, existía porque nadie negaba a ese contrato, y se le aplicaban para sustentarlo, para estructurarlo, las reglas o los principios generales. Entonces así admitíamos la posibilidad de ceder, también requería una intervención en la sucesión, porque una de las cuestiones que más se discutía o controvertía era la cuestión de la forma, ¿no? No había ninguna duda que había que exteriorizar en el proceso sucesorio también la legitimación del cesionario, que iba a presentar o la escritura pública o el instrumento de cesión, un escrito ratificado ante el juez de la sucesión, que bueno, eso en algunos tribunales se aceptaba, en otros no se aceptaba, y hubo incluso en una época un conflicto de poderes en la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, porque el encargado del registro de la propiedad inmueble se resistió a cumplir una orden judicial que no era otra cosa que escribir la cesión, entendiendo que esa cesión no tenía el antecedente de la escritura pública y tampoco daba cumplimiento a disposiciones de carácter técnico registral. Quiere decir que no es tan apacible el mundo de las sucesiones. Entonces, nadie va a discutir que el cesionario puede, digamos, estar legitimado. Está legitimado para iniciar la sucesión o eventualmente para demandar la partición, porque si no se demanda la partición, él no va a saber en qué consisten esos derechos y obligaciones que le ha transmitido uno de los coherederos. Porque una de las características que tiene la cesión de herencia es que es un contrato aleatorio. A ver si todavía me encuentro con que tengo que perder plata cuando yo quería hacer un buen negocio. Todo eso también motiva diversas legitimaciones. Antiguamente la doctrina interpretaba que cuando la cesión era parcial no debía legitimárselo. Lo concreto es que, a mi entender, el cesionario tendría que estar legitimado en todos los casos, porque lo que él busca siempre es lo mismo, de poder definir el
conjunto de derechos y obligaciones que será transmitido por cesión, ahora corporizado con bienes concretos. O qué deudas tiene que pagar, porque una de las obligaciones que tiene el cesionario es pagar las deudas del causante, de modo tal que es necesario también que se lo legitime. Con los acreedores, bueno, nadie duda que los acreedores los tenemos que legitimar. Hay un artículo en el Código Civil, que es el artículo 2289, pero esto viene ya con el antecedente de los códigos de procedimiento, tanto el 604 del Código Procesal Nacional como el provincial nuestro, el 729. ¿Qué es lo que nos dice el artículo 2289? Bueno, ahí habla de intimar, aceptar o renunciar a la herencia, que es uno de los presupuestos que se le exige en la norma procesal al acreedor para poder iniciar la sucesión. El acreedor tiene que dejar pasar 4 meses, dice el artículo 729 del Código Procesal, tiene que dejar pasar 4 meses para poder iniciar la sucesión. Pero además tiene que haber intimado previamente a los herederos para que estos se manifiesten si aceptan o no aceptan la herencia. Este plazo de 4 meses y esta requisitoria de la intimación previa, desde el punto de vista literal del artículo 729, pareciera que fueran insoslayables, pero hay créditos que son más perentorios que otros. Si nosotros hacemos esperar demasiado al acreedor, se va a frustrar su crédito. Por eso los tribunales muchas veces han legitimado a terceros acreedores, inclusive a legatarios, cuando la perentoriedad del crédito lo tornaba necesario. Estoy recordando ahora un par de viejos fallos que a veces dábamos por entonces en las clases, que tenía que ver con aquel legatario que frente a una sucesión sin gobierno, donde había reclamos de abogados que querían cobrar honorarios por actividades anteriores, donde los herederos no se estaban preocupando por la administración de esa sucesión, donde las inversiones estaban sin ser resguardadas. Bueno, se legitimó a un legatario para iniciar la sucesión, porque si esa pasividad se tornaba más allá de lo razonable, quizá en algún momento no se iba a poder cumplir con ese legado, con la entrega de esa cosa material que constituía el objeto del legado. De modo de que era necesario preservar, digamos, al legatario para poder iniciar la sucesión. Los albaceas también pueden ser, digamos, legitimados para iniciar la sucesión. El albacea en realidad en principio no estaría con funciones para iniciar la sucesión, porque su tarea es muy concreta. Él ha sido designado por el testador en el testamento como garante del cumplimiento de las disposiciones testamentarias. Pero puede ser que no haya herederos, o que los herederos no estén con buena voluntad para cumplir, digamos, las mandas, ¿no? Puede pasar eso. Entonces, frente a esa situación de anomia, de falta de actividad de herederos, podríamos, ¿no es cierto?, legitimarlos al albacea también, ¿no? Pero bueno, si el albacea es heredero, no habría ningún problema, estaría legitimado en todos los casos, ahí no habría ningún problema. Después, con las nuevas reformas que tiene el Código Civil y Comercial y los derechos que se le otorgan a la persona que convive, bueno, también lo podemos legitimar para iniciar la sucesión, no ya en carácter de heredero, sino para hacer valer su derecho real de habitación, que eso es otro tema. No es que va a actuar en la sucesión como heredero, sino para hacer valer un derecho que tiene. Y después, por supuesto, vamos a legitimar al Estado en los casos de herencia vacante. Bueno, el artículo 598 del Código de Santa Fe enumera, da un elenco de legitimados que en realidad coinciden totalmente con aquellos que hemos señalado recién y que la doctrina y la jurisprudencia han ido recreando. Después vamos a ver algunos supuestos donde no se ha legitimado a una persona en particular para iniciar la sucesión. El Código de Santa Fe habla del cónyuge, los herederos, los legatarios, el albacea, los acreedores de los herederos, si esto no lo hicieron, sería nuestro 729 del Código Procesal. Bueno, el Consejo de Educación, cuando se haya reputado la herencia vacante, en la provincia de Santa Fe, quien está actuando en función de herencias vacantes no es la Fiscalía de Estado, sino el Consejo de Educación,
porque cada estado, cada provincia, cada digamos, poder local ha organizado la propia estructura para la herencia vacante. Eso es lo que tenemos que decir, ¿no? Nosotros siempre tenemos un caso muy curioso de legitimación que se ha negado históricamente en los tribunales. A mí me tocó como juez de primera instancia un caso, y luego en la Cámara me tocó otro caso, que tenía que ver lo mismo, que era con el tema del donatario, ¿no? La donación es un acto entre vivos, es un contrato, no tiene nada que ver con la transmisión mortis causa. De hecho, el bien donado no integra el acervo sucesorio, pero en algunas oportunidades, que si bien son aisladas, no por eso se pueden desconocer, los donatarios han iniciado una sucesión, pero la legitimación siempre ha sido desestimada. ¿Por qué? Porque se procura, de alguna manera, contar con una declaratoria de herederos que diga, por ejemplo, que no hay herederos. Esto pasa lo mismo que con la figura del heredero único, que hay que iniciar la sucesión, cuando se dicte declaratoria y solo se designa un heredero, los acreedores de la sucesión, en ese caso, pueden iniciar las acciones personales en el domicilio del heredero único, pero primero van a tener que iniciar la sucesión según el juez competente, teniendo en cuenta el último domicilio del causante. Entonces, si se obtiene una declaratoria de herederos que diga que no hay herederos, con eso no resolvemos el problema, porque sabemos que la declaratoria de herederos no hace cosa juzgada como un juicio de conocimiento. Yo siempre digo que la declaratoria de herederos es una puerta entreabierta, que se entra fácil y se sale fácil. De modo tal que siempre está la posibilidad de su rectificación o de su ampliación. De modo tal que no habría garantías de que el causante no ha dejado herederos. ¿Y por qué entramos con esta problemática? Bueno, la doctora Bejarano luego va a hablar de la investidura y va a mencionar, por ejemplo, a los herederos forzosos. Los herederos forzosos son los que tienen a su favor un instituto muy, digamos, importante, fundamental, un poco menguado ahora con algunas recepciones que ha tenido el Código Nuevo, pero no deja de ser, digamos, un derecho en principio de los herederos forzosos, de que una parte de la herencia no puede ser dispuesta por acto a título gratuito, legados, donaciones, etcétera, etcétera. Entonces pareciera que el donatario puede temer que un heredero forzoso aparezca algún día y persiga esa donación. Muchas veces hay dificultades para obtener un crédito porque no hay suficiente garantía del bien donado y quizá la burocracia le pida al donatario, mire, tráigame un papelito que diga de que no hay herederos que puedan venir a agredir esta donación. Pero no está legitimado. El argumento más grande que se puede dar es que el bien donado no integra el acervo sucesorio. De modo tal que esto lo tenemos que considerar porque si bien es cierto que no se le ha concedido, digamos, legitimación al donatario, a veces los repertorios de jurisprudencia tienen algunos casos vinculados con las pretensiones de los donatarios para que se los legitime para iniciar una sucesión. Yo creo que lo que persiguen en todo caso es que el juez declare que no hay herederos, ¿no? Pero bueno, eso no resuelve el enigma de la legitimación y por lo tanto se ha desestimado. La declaración de legítimo abono que nosotros hemos mencionado hace un rato, que es una cuestión procesal histórica, pretoriana, está regulada en el artículo 2357 del Código Civil y Comercial, ¿no? Dice que da la posibilidad a los herederos de reconocer a los acreedores del causante que solicitan la declaración de legítimo abono de sus créditos, ¿no? Una vez que está emitida esa declaración por el juez, que el juez admite el carácter de acreedores, para eso contó previamente con el beneplácito de los herederos que no se resisten, porque si los herederos dicen no quiero saber nada con esto, en realidad, ¿quién es este señor que viene a reclamar lo que está reclamando? Ahí termina toda la historia, ¿no? Entonces, una vez que está emitida la declaración por el juez, el acreedor debe ser pagado, porque ahí viene otro problema, es decir, debe ser pagado según el orden establecido por el Código Civil para pagar los créditos, ¿no? Y ahí dijimos que se aplican las reglas, digamos, de los concursos, por las preferencias, ¿no? Cuando ese reconocimiento no puede ser en forma aislada. Una cosa es que un heredero admita una deuda, la pague y después se arregla con sus coherederos, ¿no? Pero no tiene que haber un reconocimiento expreso y unánime de los herederos, ¿no? Entonces,
si esto no se da, el acreedor, ¿qué tiene que hacer? Tiene que llevarse el documento, lo que sea, e iniciar, digamos, el juicio pertinente. El juicio pertinente sería, por ejemplo, el juicio de escrituración, si los herederos no están de acuerdo a colaborar para llevar adelante, digamos, los actos necesarios para escriturar. Esto es bueno que lo tengamos en cuenta, porque son temas que se van a dar. Bueno, vamos ahora a volver a lo que es el procedimiento. Algunas de las cuestiones que se han controvertido en materia de regulación en los códigos de fondo, de disposiciones procesales, se ha tratado de insinuar si esa regulación en un código de fondo viola o no la Constitución Nacional. ¿Por qué? Porque están los poderes no delegados en la nación. Está el artículo 5, cada provincia se va dictando su propia constitución. El 121, los poderes no delegados. El artículo 75, inciso 12 de la Constitución Nacional, que cada provincia dicta sus propios códigos. Pero bueno, el Código Civil y Comercial inaugura el procedimiento sucesorio como algo inédito, pero esto, vuelvo a repetir, no significa de que regular cuestiones procesales en el código de fondo sea una absoluta novedad, porque tuvimos desde la época de Vélez, en el texto originario del Código Civil, el artículo 3284, que regula la competencia para que el juez entienda en un sucesorio. Y nos dice que es competente para entender en el juicio sucesorio el juez del último domicilio del causante. Y ese viejo artículo, en 4 incisos, daba supuestos diferenciados de intervención del juez, del mismo juez, en una serie de procesos atraídos por la sucesión. Y si a eso le sumamos que había un criterio, digamos, establecido, arraigado, de que incluso en aquellos supuestos donde no funcionaba desde lo literal el fuero de atracción, igualmente el juez del sucesorio iba a entender por conexidad, por concentración, por estar controvertidos en esos pleitos no atraídos, los bienes del sucesorio. Entonces tenemos que decir que siempre el Código Procesal, el Código Civil y Comercial, perdón, contuvo reglas de procedimiento, aunque hayan sido escasas, pero esta escasez no le quita trascendencia. Estamos hablando nada menos que de la competencia. Si no tenemos juez competente, no hablamos de proceso. Primero la competencia y después el proceso. Claro que el viejo artículo 3284 nos habla de jurisdicción. Luego vamos a ver que la palabra jurisdicción fue muy criticada, por eso el Código Nuevo habla de competencia. Pero también los códigos de fondo tuvieron muchos ejemplos de reglas procesales, ¿no? Digamos que la Corte Nacional ha dicho que no son inconstitucionales las reglas procesales en un código de fondo, porque estas reglas procesales han sido creadas al solo efecto de garantizar el funcionamiento de las instituciones que provee el código de fondo. Por eso tenemos que distinguir esas reglas fundacionales para organizar las instituciones del mero procedimiento que sigue siendo confiado a los códigos de procedimiento. No sé si me estoy yendo de tiempo, no veo bien. 6 y 5. Hola, doctor Posca. Si quiere puede ir redondeando. Estamos con el tiempo aproximadamente estipulado, pero no hay ningún inconveniente. Como diría el comandante, 5 minutos de aterrizar en el aeropuerto. Perfecto. Bueno, hay muchas disposiciones. El Código Civil y Comercial ya traía el artículo 505, el artículo 1627, que fueron reformados por la ley 24.432, que hoy tienen su correlato, el 505 en el 730 y 731 del Código Civil y Comercial, el 1627 en el 1251, en el 1255 del Código Civil y Comercial. Eran cuestiones procesales, porque decía el Código de Fondo que los jueces pueden regular un horario por debajo de los aranceles mínimos cuando el trabajo realizado por el profesional, que debe ser mensurado en un juicio, podría, por la mera aplicación del arancel, conducir a un resultado desproporcionado si consideramos la tarea cumplida. Incluso estaba el prorrateo, que no podían exceder el 25% del monto del juicio. Bueno, esto de la competencia
y el fuero de atracción también lo que tenemos que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque la competencia es la actitud que tiene un juez para entender una determinada contienda, de acuerdo a ciertos parámetros, como el territorio, como sería la cuantía, sería la persona, el grado, primera instancia, segunda instancia. Esta es una competencia territorial. Sabemos que nos dice el Código de Provincia, en el artículo 1, que la competencia es de orden público, improrrogable, excepto en cuestiones estrictamente patrimoniales, donde si hay acuerdo de partes, la competencia puede ser prorrogada. Está bien, esto es así. Pero muchos autores dicen, no apliquemos ese artículo al sucesorio. ¿Dónde está escrito que la sucesión es una cuestión estrictamente patrimonial? Eso solo es el contrato. Ustedes ven un contrato, salvo que haya un reparo porque es un contrato de consumo y no podemos perjudicar mediante la prórroga del consumidor, siempre la última cláusula de un contrato nos dice que las partes acuerdan prorrogar la competencia en caso de conflictos, etcétera, etcétera. Por supuesto que la competencia la tenemos que prorrogar dentro del ámbito de la provincia. Esta competencia territorial, si bien el Código Procesal dice que es la prórroga de la competencia del último domicilio del causante, si bien es cierto que la ley nos dice que esta prórroga tiene que ser acordada por las partes, tenemos que traspolar el concepto de parte a la sucesión. Y no nos confundamos. El hecho que todos los herederos estén de acuerdo con prorrogar la competencia territorial del juez del último domicilio y llevar una sucesión que por el último domicilio del causante tendría que ser tramitada en Loma de Zamora y llevarla a Mar del Plata o Bahía Blanca, es decir, varios cientos de kilómetros, podríamos traer un perjuicio para personas que, si bien no son herederos, tienen un interés que defender en esa sucesión. Pensemos en el pobre acreedor del causante, que cercano territorialmente hablando al causante, le había prestado dinero, y ahora tiene que ir a Bahía Blanca para cobrar lo que se le debe. Eso sería desalentar la posibilidad de defensa en juicio. Los herederos chochos, porque mirá, lo tenemos que hacer ir a Mar del Plata si quiere cobrar. Entonces, a mi modo de ver, la prórroga de la competencia territorial en una sucesión tiene que ser acordada no solamente por los coherederos, sino por los acreedores y legatarios conocidos, que tienen todo el derecho del mundo a oponerse a esa prórroga de la competencia territorial. Recuerdo un viejo caso que decidió el juzgado de paz de Villa Gesell, donde los acreedores, herederos habían admitido, consentido, concordado la prórroga de la competencia. Claro, se presentó el acreedor y dijo, no, yo vengo a plantear una excepción de competencia. Los herederos a su vez plantearon la defensa de falta de acción. Bueno, el juzgado desestimó la defensa de falta de acción y mandó, digamos, admitió la excepción de incompetencia. Bueno, digamos que este tema del fuero de atracción es un fuero que ha sido edificado también en base a rica casuística y a rica jurisprudencia, ¿no? Nosotros lo que tenemos que pensar es que el Código Civil y Comercial hoy no tiene un enunciado tan casuístico como tiene, digamos, el artículo 3284 del Código Civil histórico, del viejo código. Entonces, el hecho de que no se mencionen, por ejemplo, a las acciones personales, que era el cuarto inciso del artículo 3284, esto no significa que las acciones personales no sean susceptibles de ser atraídos, porque estas acciones tienen mucho que ver con lo que es, digamos, cuestiones básicas de la sucesión, como pagar las deudas, por ejemplo. El artículo 2336 es el artículo que ahora nos concierne a lo que es el fuero de atracción. Eso es una cuestión que sigue motivando interpretación. Este fuero de atracción que está previsto en el artículo 2336 no innova demasiado en materia de competencia sucesoria, salvo la expresión terminológica que reemplaza la palabra jurisdicción por competencia, o le da al acreedor una opción para demandar a la sucesión o para iniciar una acción atraída por la sucesión ante el juez del último domicilio
o ante el domicilio del heredero único, lo que mejora la literatura del artículo 3285 del viejo código, que nunca se entendió del todo. Siempre se hizo prevalecer el 3284 porque era de orden público, el 3285 que hablaba de heredero único no era considerado de orden público. Entonces, la competencia para entender el oficio sucesorio corresponde al juez del último domicilio, del causante. Claro que el domicilio, si nosotros nos ponemos a hilar finito, para saber las reglas del domicilio, nos vamos a los artículos que hablan en el Código Civil y Comercial del domicilio. Pero a veces el domicilio es controvertido. El hecho de que una persona formalmente tenga un domicilio en un lugar, resulta que su domicilio real, concreto, está en otro. Ahí está su mundo, sus afectos, sus acreedores incluso. Entonces a veces no es fácil probar, digamos, el último domicilio del causante. Por eso se ha recurrido en la jurisprudencia a la aplicación de las presunciones como un recurso para determinar el domicilio. Así se ha dicho, por ejemplo, que si se llega a demostrar que el causante fue socio durante 30 años en un club de Lomas de Zamora, que además sus hijos iban a un colegio de enseñanza media de Lomas de Zamora, que él todas las tardes se reunía en un club a jugar a las bochas con sus amigos en un club de Lomas de Zamora, por más que alguien alegue que su domicilio estaba, por ejemplo, en Tandil, vamos a considerar, a través de la prueba de presunciones, que su último domicilio estaba en Lomas de Zamora. Porque en principio la partida de función, por más que diga un domicilio, no sería idónea para probar. Quiere decir que se pueden conformar dificultades para poder interpretar el último domicilio. Piensen ustedes que hay herederos que están en La Rioja, otros que están en el Chaco, otros que están en Buenos Aires, y cada uno va a querer llevarse la sucesión para su localía, ¿no? Por eso es un tema que puede ser, digamos, delicado. Y la segunda parte del 2336 es la moderna redacción del fuero de atracción, que siempre el fuero de atracción va a comprender acciones de diverso linaje, conflictos entre los coherederos, cuestiones derivadas de la interpretación del testamento, cuestiones derivadas del cumplimiento de los legados, garantías que se deben los coherederos respecto de los lotes o hijuelas que se conformen, de los bienes que integran los lotes y hijuelas. Yo estoy diciendo herederos, pero también el código utiliza la palabra copropietarios de la masa indivisa, que es una terminología que también ha sido criticada. Bueno, el artículo 2336, que tiene como antecedentes el artículo 3284, nos dice que el mismo juez va a conocer en acciones de petición de herencia. Esa es la diferencia. Antes no me decía el código la acción de petición de herencia, pero si el código viejo me decía conflictos entre coherederos, uno de los conflictos entre los coherederos es la acción de petición de herencia. Esto tiene un poco más de casuística. ¿Por qué? Los herederos que demandan a otro heredero. ¿Cuál es el objeto de la acción de petición de herencia? Previo reconocimiento del carácter de heredero. Entrégueme los bienes que me corresponden como heredero. Por eso es una figura, la acción de petición de herencia, que luego la vemos relacionada con la figura del heredero aparente, ¿no? ¿Verdad? Que es un tema también de delicada valoración en el derecho sucesorio. Hace unos años, esta facultad de Derecho, cuando fue anfitriona de las jornadas nacionales, el tema que se trató en la Comisión de Sucesiones fue heredero aparente. Entonces el juez va a conocer en los demás litigios que tienen lugar con motivo de la administración y liquidación de la herencia, por ejemplo, la nulidad del testamento. Hoy el Código Nuevo tiene causales de nulidad de los testamentos, cosa que no tiene el Código Civil. ¿Pero esto qué significaba? ¿Que no podíamos demandar la nulidad? Que es un proceso delicado, que también requiere cierta legitimación. Sí, demandábamos la nulidad, pero nos sustentábamos para sostener la pretensión de nulidad en los principios generales de los actos jurídicos. Bueno, 1h15 me dice la doctora Bejarano, me tengo que retirar casi, ya termino con esto y dejo el salón, porque si no estoy vulnerando la palabra comprometida. Y eso no es posible. Bueno, mantenimiento de la indivisión, operaciones de partición, garantía de los lotes, todo eso ahora está enumerado. Si el causante deja un solo heredero, dice la segunda parte, la tercera parte del artículo 2336, lo que dije hace un rato, las acciones personales de los acreedores del causante, no del heredero, pueden dirigirse a su opción ante el juez del último domicilio del causante o ante que corresponda al domicilio del heredero único. Vamos a decir algo antes de terminar. ¿Cómo soluciona la doctrina de este intríngulis? Hay que iniciar primero la sucesión ante el juez competente según el último domicilio del causante. Cuando se dicta declaratoria de heredero y se advierta que hay un solo heredero, recién ahí,
los acreedores del causante dirigirán sus acciones personales ante el domicilio del heredero único. Que eso trae una gran ventaja, porque por ahí el causante le es más fácil a los acreedores del causante iniciar juicios ante el domicilio del heredero único. Pero primero hay que determinar la existencia de un heredero único y no queda otro camino que iniciar la sucesión ante el juez competente del domicilio del causante. Bueno, dejo por ahora porque se me fue el tiempo. Muchas gracias. Es tan atractivo que nos hace olvidar las horas. Eso es lo Muchas bueno. gracias, doctor Posca. Sí. Seguro que tendría mucho más para exponer y todos los interesados y asistentes con mucho gusto escucharlo. Clarísima en toda la exposición. Ahora le vamos a dar la palabra a la doctora Fernanda Bejarano, quien después de finalizar su exposición vamos a hacer algunas consultas de los asistentes. Doctora, le cedo la palabra. Gracias, buenas tardes. Bueno, yo voy a ser muy breve, dado el tiempo, y voy a hablar del tema de la investidura de herederos. Y vamos a hacer una comparación entre el Código Civil y el Código Civil y Comercial que nos rige actualmente. En el Código Civil, en vez de utilizar la palabra investidura de heredero, se hablaba de posesión hereditaria. Esto daba lugar a errores, era muy criticada esta terminología por la doctrina, toda vez que lo podríamos confundir con la posesión material de esos bienes. Y en realidad, de lo que estábamos viendo, era era sobre la calidad de los herederos. Entonces, actualmente, el Código Civil y Comercial nos habla de la palabra investidura del heredero. Sin embargo, sigue manteniendo de la misma manera que el Código Civil un doble sistema. Por un lado tenemos los que gozan de la investidura de herederos de pleno derecho y por el otro lado tenemos que hay personas a las cuales hay que reconocerle judicialmente esa calidad de herederos. ¿Quiénes son los que gozan la calidad de herederos de pleno derecho? Esto está establecido en el artículo 2337 del Código Nuevo y establece que son los ascendientes, los descendientes y el cónyuge. Ellos, a pesar de no haberse iniciado un proceso sucesorio, de desconocer la apertura de un sucesorio o no haber aceptado la herencia, desde el mismo momento de la muerte del causante, gozan de la calidad de heredero. Su investidura la tienen de pleno derecho, tal es así que pueden iniciar todas aquellas acciones que podría haber realizado el causante o también presentarse en juicio aquellas acciones que el causante ha sido demandado sin necesidad de tener una declaratoria de herederos y simplemente acreditando el bien. ¿En qué casos no basta para estos herederos mencionados la investidura esta de pleno derecho? Cuando estos quieren realizar una transmisión de bienes registrados. Por ejemplo, quieren transmitir un mueble a un tercero, quieren transmitir un automóvil. Entonces, en ese caso, sí deben obtener la declaratoria de herederos. Porque ustedes saben que en estos casos, por ejemplo, si es una transmisión de un inmueble, esa declaratoria de herederos debe inscribirse en el registro de la propiedad inmueble, en el caso de un automóvil, en el registro automotor, o de lo contrario, si quieren abreviar este paso de inscripción previa
habría que transmitir bienes registrables. Estos herederos de pleno derecho, que están investidos de pleno derecho de tal calidad, deben solicitar la declaratoria de herederos. De lo contrario, basta con la simple acreditación del vínculo que los unía con el causante. Entonces ya hablamos de uno de los sistemas. Ahora vamos a referirnos al otro sistema, que es el reconocimiento judicial de la calidad de herederos, que está previsto en el artículo 2338 del Código Civil y Comercial. Bueno, en el caso de los colaterales no gozan de pleno derecho de esa investidura. Entonces, ¿qué deben hacer los colaterales? Los colaterales, previa justificación de la muerte del causante, deben acreditar con las partidas que sean necesarias el título invocado. Deben entonces acompañar toda la documentación, la partida de función, si el colateral se refiere que es a un hermano, deben acompañar entonces el certificado de matrimonio de sus padres o la libreta de matrimonio de sus padres donde consten el nacimiento de ellos, o de lo contrario su partida de nacimiento, el certificado de función de los padres, porque en realidad ustedes saben que los ascendientes en una sucesión intestada excluyen a los colaterales. Entonces, acreditados estos extremos, el juez lo dota de esta investidura de herederos a este colateral. ¿Qué pasa en el caso de las sucesiones testamentarias cuando los instituidos herederos no son aquellos que estaban mencionados en el artículo 2237, es decir, los ascendientes, el descendiente y el cónyuge? Porque estos, por más que hayan sido instituidos en un testamento, siguen gozando de esa investidura de pleno derecho. Pero supongamos que se trate de un sobrino, se trate de un primo, se trate de un amigo, quien ha sido instituido heredero, debe entonces solicitar la validez formal del testamento, excepto las personas que les mencioné anteriormente. Bueno, con respecto a esta validez formal del testamento, tenemos que hacer una distinción acerca de qué tipo de testamento estamos hablando. En el caso del testamento hológrafo, bueno, debe ser protocolario. ¿Qué se necesitaba en el código anterior a los efectos de esta protocolaridad? Se necesitaba una información sumaria con dos testigos, en la cual los testigos mencionaran que reconocían la letra del causante, la firma del causante, y que dieran razón de su firma. Obviamente esto era muy importante, dar la razón de los dichos, porque no podemos decir, y porque somos parientes. Yo, por lo general, no conozco la letra de algún tío, de algún primo, entonces tenía que ser una situación que así lo ameritara. Yo conozco la letra de mis compañeros de trabajo, porque en un expediente nos ponemos un papelito cuando se lo paso a despacho al otro, porque otro me escribe, fíjate hojas tal, una persona puede hacer compras siempre en un mismo lugar y entonces le manda una lista, por ejemplo, al dueño del supermercado, y entonces escribe
y este va a conocer más la letra de este causante que a lo mejor un familiar con el cual no tienen contacto muy seguido o que no conocen la letra. Esto es lo que pasaba en el código civil. Con el nuevo ordenamiento, lo que se pide para el caso de la validez del testamento, se necesita una pericia calidad, que teniendo en cuenta documentos indubitados, concluya que este testamento ha sido escrito de puño y letra del testador. ¿Qué pasa en el caso de que no sea un testamento hológrafo? Porque no solamente nosotros tendríamos que hablar de testamento hológrafo. También en un testamento por acto público es necesaria esta validez formal del testamento. Sí, también lo es, porque el juez lo que tiene que hacer es ver que se han cumplido los requisitos o las formas necesarias correspondientes a este tipo de testamento. En el caso de los testamentos por acto público, se trata de la intervención del escribano y dos testigos hábiles. Estos tipos de testamentos, tanto un testamento como el otro, podrían ser objeto de ser atacados. Sí, obviamente que sí, pero tendría que iniciarse una acción independiente que tramitaría ante el mismo juez del sucesorio, justamente por esto que le estaba hablando Ramón hace un ratito, que era lo relativo a la fuero de atracción. Bueno, vamos a ver que hay unos artículos muy importantes, que son el 2338 y el 2339. En el 2338, entonces, hablaba puntualmente de esta declaración de la validez formal del testamento. Si el el causante ha dejado testamento por acto público, debe presentárselo o indicar el lugar en que se encuentra. A veces desconocemos la existencia también de este testamento. Por eso todos ustedes saben que uno de los oficios que se libra antes de una declaratoria de herederos o bien iniciada una sucesión testamentaria es el oficio a registros testamentarios para que informe la existencia o no de un testamento. Porque puede ser que desconozcamos la existencia del mismo. El 239 sigue diciendo que si se trata de un testamento hológrafo, debe ser presentado judicialmente para que se proceda previa apertura si estuviese cerrado o dejar constancia en el estado de documento y la comprobación de la autenticidad de la escritura y la firma, y como referimos anteriormente, debe realizarse por escritura pública. Debe hacerse de un escribano y procederse a la correspondiente protocolización del mismo previa pericia caligráfica. Por eso cuando vemos cuáles son las ventajas del testamento hológrafo, que siempre decíamos que entre una de ellas era la gratuidad para el causante, pero después para el heredero tiene que realizar gastos correspondientes a los honorarios del calibre. Cumplidos estos trámites, el juez debe justificar el principio y el fin de cada una de estas páginas y mandarlos a protocolarizar.
También debe entregar una fotocopia certificada a cualquiera de los interesados que allí lo solicite, y obviamente, y así realiza el artículo, dice que la protocolarización no impide que sean impugnadas la autenticidad ni la validez del testamento mediante un proceso contencioso. Este proceso contencioso debe realizarse ante el juez del sucesor. Entonces, resumiendo lo relativo a la calidad de la investidura de heredero, tenemos estos dos sistemas. Los herederos que revisten tal calidad de pleno derecho, tal cual lo teníamos en el código anterior, y aquellos herederos que necesitan el reconocimiento judicial de tal calidad. Esto también lo tenía. Lo único que cambió es la denominación a los efectos de que no genera ningún tipo de confusión. No hablamos ya de una posesión de los bienes hereditarios, porque no tiene que ver con la posesión material de lo mismo, sino que se refiere solamente a la investidura de tal. Por más que este heredero no esté efectivamente en posesión de los bienes que conforman la masa hereditaria. No sé, vos me apuntabas que querías agregar algo al respecto. No, el carácter de la declaratoria cuando viene habilitado. Bueno, esto lo había mencionado al comenzar mi exposición y me lo recuerda Ramón. Yo les había mencionado que los beneficiarios, que los personas que tienen investidura de pleno derecho, cuando se trata de bienes registrables, necesitan la declaratoria de herederos. Si no se tratare de la transmisión de estos derechos, esta declaratoria de herederos no sería necesaria. Ya lo había mencionado, pero bueno, no está de más recordar. Bueno, mi exposición ha sido breve, dado el tiempo, y no sé si ahora estaría abierta la posibilidad de algunas preguntas. Muchas gracias, doctora Bejarano. Muchas gracias, Ramón. Clarísimas las exposiciones de ambos. Tenemos algunas consultas. Voy a proceder a leer la primera. La primera de las consultas se la realizan al doctor Posca. La hace Verónica Bianucci y dice lo siguiente. Tengo que iniciar un juicio laboral de los empleados de una fábrica. Las hijas los despidieron, pero no operaba el artículo 249 de la Ley de Contrato de Trabajo. Me presento como acreedor en la sucesión y continúa por ahí. La sucesión, ¿atrae al laboral? Bueno, eso ha planteado discusiones. Hay jurisprudencia que permite que funcione el fuero de atracción en un juicio laboral, ¿no? Hay jurisprudencia que lo ha permitido. Habría que buscar jurisprudencia favorable en este aspecto. Bien. Otra consulta que la hace NIS, también realizada el doctor Posca, dice lo siguiente. Si pasaron muchos años y te enterás de una herencia la cual no estabas notificada, ¿se puede reclamar? Bueno, la transmisión hereditaria opera para todos aquellos que puedan suceder al causante, inclusive para los que desconocían la muerte del causante, ¿no? Lo que se puede dar es una figura de heredero real frente a un heredero aparente, porque también tenemos que pensar si ese desconocimiento fue provocado por algún acto de mala fe del que sí conocía la muerte del causante. Pero en principio no había ningún problema, le tiene que iniciar la acción de petición de herencia, llegado el caso. Bien, gracias, doctor Posca. Vamos a realizar la última pregunta. Está direccionada a la doctora Bejarano, de Verónica, que dice lo siguiente. Si se hizo testamento por escritura pública,
pero la persona que testó estaba incapaz, sin declaración judicial. Tenía demencia senil avanzada. ¿Qué se hace en ese caso? Bueno, en ese caso debería primero hacerse una redargución de falsedad, porque estaríamos atacando una escritura pública. En la medida en que esto se mencione, obviamente, sobre la capacidad del causante. Porque en realidad aquí tenemos en un testamento por escritura pública, tenemos al escribano que está dando fe, ¿no es cierto?, que es una persona capaz y una persona de su conocimiento. Entonces, las escrituras públicas, ¿cómo la atacamos? Con una redargución de falsedad. Eso en la medida que se esté atacando el contenido de la escritura. El tema de la nulidad de un testamento es un tema apasionante, porque no podemos basar la imputación de incapacidad, por ejemplo, en la mera mención de la edad avanzada o de una enfermedad determinada, porque puede ser que la persona, no obstante tener una enfermedad avanzada, una edad avanzada, pudo haber comprendido, digamos, el acto que llevaba a cabo. Me acuerdo que en una sentencia que nos tocó, a mí me tocó votar en primer término, el testador estaba, al momento de testar, estaba ya en una situación de enfermedad terminal, y bueno, claro, el otro coheredero argumentó de que en esa situación de precaria salud no podía testar, como se decía por entonces, teniendo perfecta y completa razón. Me acuerdo que tomé en cuenta la declaración de una testigo que decía que cuando visitaba al enfermo en el hospital, este enfermo estaba preocupado por si ella había cobrado su salario, porque esta persona era la que ayudaba al causante en la casa en las tareas domésticas, ¿no? Entonces se notaba de que la persona tenía cierta credibilidad en cuanto a sus percepciones, ¿no? Hay personas que son ancianas y comprenden lo que hacen, y personas que son jóvenes y no comprenden. Recuerdo que en otro caso interesante, que la doctora Bejarano no le gusta que yo lo dé en la facultad porque es un voto Muy largo, de 80 páginas, determinamos, digamos, las enfermedades a través de la escritura, ¿no? Porque los peritos calígrafos, cuando estudian la carrera de peritos calígrafos, tienen una asignatura que se vincula con la relación entre la letra y las enfermedades. Esta era una persona anciana que padecía de problemas de vista, tenía arteriosclerosis. Pero además el testamento tampoco había emanado de su puño y letra conforme a las dos pericias que se habían ventilado. Es muy difícil probar la nulidad de un testamento porque no lo tenemos al causante para estudiar su salud. Entonces es muy importante hacer un estudio muy detallado de sus historias clínicas, incluso de las historias pequeñas que se celebran en los consultorios con las hojas de las respectivas atenciones, ¿no? Es muy importante también la prueba de testigos, no para definir el estado de salud de la persona, sino para corroborar, porque nos podemos encontrar ante una persona de notoria incapacidad, y bueno, estos testigos como vecinos o como amigos pueden dar fe de que el causante nunca hubiera testado con lucidez, porque lo que menos estaba en condiciones de hacer un testamento, ¿no? Bueno, y tengan en cuenta que ahora, bueno, en el código anterior se hablaba de perfecta razón. El código actual no lo dice. Y tengan en cuenta que cuando se realiza el informe interdisciplinario, en el caso de un pedido de determinación de la capacidad jurídica, el equipo interdisciplinario manifiesta si puede testar o no. Obviamente esto va a ser materia de prueba, pero tengan en cuenta que en la actualidad estos informes deben revisarse cada 3 años. Entonces, no es que tenemos un informe de hace 10 años atrás, sino este tipo de limitación de la capacidad a través de estos procesos, cada 3 años deben ser revisados. Y generalmente en estos informes que nos dan el psicólogo, la psiquiatra, el trabajador social, hay un ítem que dice, ¿puedes testar? En muchos casos dicen que no, y en algunos casos dicen que sí, porque sí se trata de una persona que no tiene una enfermedad grave. En muchos casos les es permitido testar, y así lo determina el juez en la sentencia.
Ramón, es importante en materia de prueba ver en el momento efectivo que realizó el testamento. Claro, como dice Fernanda, el momento clave es la fecha en que testó, lo que plantea muchas veces dificultades para poder probar si en realidad tenía capacidad o no la tenía al momento de testar. Por eso la jurisprudencia creó un ámbito temporal, digamos, tiempo anterior al testamento, tiempo posterior, para determinar si en ese concierto temporal se puede determinar si era o no capaz para testar. Pero es imposible demostrar, salvo que haya una sentencia en ese aspecto de interdición, es imposible a veces probar que era capaz el día que testó. Y además no nos olvidemos que está el fenómeno de los intervalos lúcidos, ¿no? Que es un concepto más bien psiquiátrico que jurídico. Queríamos agradecer porque estamos viendo mucho afecto en las personas que se comunican con el chat y para nosotros tiene una retribución sentimental enorme que nos hablen de esta manera y nos recuerden como lo recuerdan, ¿no? Para nosotros eso es muy importante y lo queremos valorar. Y agradecer también a la facultad que nos ha dado un espacio nuevamente, a esta querida Facultad de Derecho de Loma de Zamora, que cuando éramos más jóvenes tomábamos la costera de San Justo, que pasaba una vez por hora, que era la de Adrogué, nos bajamos en la facultad, nos íbamos un rato antes de las 11 de la noche porque se terminaban las costeras, y bueno, hacíamos ese sacrificio con mucho amor, y el tiempo no hace más que darnos la razón de por qué iniciamos nuestra carrera universitaria, y yo en lo personal le debo a esta facultad, bueno, mi primera titularidad, le debo mi primera titularidad, lo que para mí siempre es un motivo muy claro de agradecimiento y evocación. Bueno, Ramón, muchísimas gracias también para Fernanda, quien en forma desinteresada nos han regalado su capacidad, nos han regalado su don de academia. A nosotros nos reconforta saber que nuestros docentes, todos y cada uno de nuestros titulares, se han brindado plenamente en este contexto de encierro y de pandemia que desgraciadamente no nos permite el contacto personal que tanto nos gusta, pero seguimos estando cerca y perteneciendo a este espacio que es la Facultad de Derecho de nuestra querida universidad. Y gracias también, decirte públicamente, corroborar lo que vos dijiste, que gracias a personas como vos y como la mayoría de nuestros docentes, han contribuido a que hoy nuestra facultad tenga el prestigio que tiene, tenga la sede que tiene, no sé, un montón de cosas tenemos nosotros como graduados de nuestra facultad, como docentes de nuestra facultad, para agradecer a toda la comunidad, tanto alumnos como docentes, no docentes, funcionarios que nos acompañan todos los días en estas actividades, y decirles a todos que las puertas de la facultad siguen abiertas, aunque sea de esta manera virtual, y que todos los días, hasta fines de agosto, vamos a seguir trabajando alrededor de las modificaciones que ha sufrido una de las legislaciones más importantes que tenemos, que es el Código Civil y Comercial. Y voy a pasar un aviso parroquial. Mañana tenemos al doctor Carlos Pardo, que nos va a hablar de fideicomiso. Así que los esperamos mañana a las 17 horas, como toda esta semana, y la semana que viene vamos a tener una semana básicamente de derecho comercial, donde van a estar todos nuestros titulares. Así que vamos a dar por finalizada esta charla, agradeciéndoles una vez más a los dos por este tiempo que nos regalaron, por este orgullo que nos dan de tenerlos de profesores. Bueno, así que... muchas gracias también a los colegas, entre ellos Daniel Urcade, que lo estoy viendo acá, un saludo afectuoso a todos. Gracias porque he conocido en los viajes una cofradía y una amistad muy importante también, que también se valora y es parte del esfuerzo que hizo la facultad para integrarnos. Hasta pronto. Bueno, muchas gracias a todos. Hasta muy pronto. Damos así por finalizada nuestra actividad el día de la fecha. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, gracias.